INRI es el nuevo trabajo de Anima Barroca y lo vemos aquí en Masters of the Universe. Bienvenido. El pasado 16 de septiembre salía a la venta el segundo trabajo de los sevillanos, de los españoles Anima Barroca, bajo el título de INRI. Para quien no conozca a Anima Barroca, es una banda que lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo desde su fundación, allá por el año 2002, pero que en su haber, como discos de larga duración, solamente tiene dos. Es un proyecto de los hermanos Álvarez, de Jesús y de Antonio, que hicieron una serie de demos, de maquetas al principio, y luego ya se decidieron por sacar su primer larga duración. Era un proyecto, por lo tanto, realmente solamente se puede contar casi que estaban ellos dos como miembros de la banda y luego tenían músicos de acompañamiento y un montón de músicos importantes de la escena española que contribuyeron a la realización de ese primer trabajo que llevó el título del Camino de Hades. Pero claro, están ocurriendo acontecimientos en Anima Barroca bastante espaciados en el tiempo. Por un lado tenemos esa creación en 2002, por otro lado tenemos la primera aportación en larga duración, que es concretamente 10 años después, en 2012, y ahora en 2019, casi también una década después, aparece el segundo trabajo. ¿Por qué aparece el segundo trabajo en este momento? Porque por distintas razones, durante mucho tiempo la banda estuvo desaparecida, estuvo separada, el proyecto no estaba caminando y hace pues, unos 3 años más o menos, en 2016, decidieron empezar a retomar toda la actividad, a componer estas canciones y a buscar una formación más estable, cosa que han hecho ya, y ahora sí que se puede decir que tienen una banda real y ya no solamente un proyecto. La primera vez que escuché este trabajo de Anima Barroca, bueno, creo que en las siguientes escuchas que he tenido, que le sigo dando, me recordó muchísimo y me sigue recordando aún a un trabajo de los también españoles, de los gaditanos Sauron, un disco que, por cierto, creo que tengo por aquí. Aquí está. De Sauron, titulado Marian. Aquí arriba tienes la portada. Y me recordó muchísimo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque los dos discos comparten un personaje fundamental y además central, un personaje bíblico que va a ser un poco el hilo conductor de todo el trabajo. Por un lado María, en el caso de Sauron, y en este caso de Anima Barroca, pues cuenta un poco la vida de Jesús, entre comillas lo de cuenta, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Y por qué le pongo esas comillas? Porque realmente lo que cuenta esta historia, o lo que va contando la historia en toda y cada una de las canciones, no es la vida en sí de Jesucristo, sino que las canciones pues tienen un doble sentido y lo que realmente cuenta son un montón de situaciones y de cosas que nos suceden durante nuestras vidas, pero utiliza esta vida de Jesucristo para hacer como una especie de analogía. Para ello también en cada una de las canciones en el libreto aparece una pequeña explicación justo antes que cuenta un poco de qué va a ir la canción y te explica perfectamente esa parte de comparación entre estas dos realidades. Y por otro lado, creo que el recuerdo a este Marian
viene por dos razones. Primero, porque Mariam no es un disco, bueno, como muchos casos que le ha pasado muchas veces le ha pasado a Sauron, es un disco que no se parece mucho al anterior, es diferente. El estilo que utiliza Sauron aquí me recuerda mucho al estilo de Anima Barroca. Aquí son temas diferentes a lo que Sauron había hecho antes, y Anima lo que hace en algunos casos, no siempre, parecerse. Y luego también creo que la voz de Jesús Martínez, el vocalista de Anima Barroca, me recuerda muchísimo a la de Miguel Ángel Franco, a la de Miguel, de Sauron, y lo podemos ver directamente en el primer tema, en El borde del infinito, incluso ya de manera mucho más notable en el propio estribillo de ese tema. Dicho todo esto, también quiero dejar claro que este disco tiene su personalidad propia, su estilo propio, y que no es ni mucho menos una copia de esto, pero sí que hay, desde mi punto de vista, un parecido razonable entre los dos discos por las razones que acabo de decir. Ya desde el primer tema, desde El borde del infinito, que como digo es uno de los temas que a mí más me recuerda a este Mariam, y es un corte donde esa voz es quizás donde más, es uno de los que más se nota. Y por cierto que para mí también es uno de los mejores temas del trabajo. Un trabajo que continúa con Muerto en Vida, que es un tema mucho más potente que el primero, y es uno de los que, bueno, es el que utilizaron para hacer el videoclip, que en la caja de descripciones te dejo. El siguiente corte, el número 3, se titula Eva, y para mí, a mí es uno de los temas que más me gusta de este disco desde la primera escucha. Suena diferente a lo que hemos escuchado, incluso yo creo que puedo decir que se suena diferente a lo que vamos a escuchar más adelante en el disco. No es tan fácil de digerir como pueden ser los otros cortes, aunque los otros cortes tampoco que sean sencillos ni mucho menos. Pero a mí me enganchó desde el principio. Como curiosidad, sí que tengo que decir que tanto este Eva como algún otro tema del disco no fue compuesto justo inmediatamente antes de que saliera el disco, en los años anteriores, ni siquiera en ese 2016, cuando ya deciden que van a componer este nuevo trabajo, sino son temas anteriores, incluso a ese 2016. Continúa con Vástago de Dios, que es un interludio que da paso a Estrella de Guía, que es donde más, ahí sí que yo creo que es donde más se parece a ese disco de Sauron. También fue otro de los discos, otro de los singles de presentación, y yo creo que lo pongo como mi tema preferido de todo el álbum. Luego después, de este que es mi tema preferido, no sé si es casualidad, pero justo llega Legio Sum, Somos Legión, que es justo el tema que no consigo todavía que me atrape, que me termine de gustar, por muchas escuchas que le doy. Lo sigo escuchando habitualmente, como digo, el disco, y este tema se me sigue atragantando bastante. No sé cuál es la razón, pero no me termina de convencer. Justo después viene 40 días, que vuelve a ser otro de mis temas preferidos del trabajo, con una base rítmica que me encanta, y yo creo que además queda rematada perfectamente con un estribillo fabuloso. Continúa con El último mandamiento, que sería la balada del disco, una balada a piano. Y volvemos otra vez a otro de esos temas que pueden recordar a este disco de Sauron, como es Getsemaní.
y en el que destaco sobre todo la letra, porque de todas las letras, que son unas letras muy muy buenas, muy interesantes, digo que tienen ese doble sentido, pero están muy bien creadas, con una muy buena estructura, muy buena rima, y, y creo que justo este corte, para mí, considero que tiene la mejor de todas las letras. Otro interludio nos viene en el corte número 10, llamado Oración, y este es el interludio que ya nos va a llevar a afrontar la recta final del disco. Una recta final que comienza con Lema Sabactani, con un ritmo más intimista al principio, pero que de repente se desata la tormenta y se convierte en un tema muy potente. Y tan potente que yo creo que llega a haber momentos en el centro del tema en el que las guitarras coquetean casi con sonidos de thrash metal y que yo creo que es uno de los cortes que a medida que lo voy escuchando en las distintas escuchas del disco va creciendo más y va siendo uno de mis favoritos. El disco se cierra con Bajo la Cruz y con Al Tercer Día, que siguen un poco la senda de los temas anteriores, pero que a mí no me terminan de gustar ni como temas en comparación con los otros, ni mucho menos como cierre. Yo le hubiera hecho un cierre perfecto con el de Lema Sabactani y creo que hubiera quedado mejor. En resumen, yo creo que podemos decir que este INRI es un muy buen regreso de los sevillanos, una banda que por fin, como digo, está completa y que han hecho un grandísimo trabajo de composición, de arte, que ahora también veremos un poquitito, y al que le pondría yo un pero, y ese pero quizás es la excesiva duración. Y esto tiene una explicación, lo que quiero decir, y es que esa excesiva duración en un disco, llamémoslo normal, mucho más sencillo, pues quizás pueda pasar más fácil. Pero este INRI es un disco que es mucho más denso, tiene muchísimos detalles, muchísimos matices, y creo que tantas canciones, quizás una duración casi de una hora, hace que quizás se pierda un poco el interés, y sobre todo porque esto ya es una totalmente opinión personal mía. Esos dos últimos temas que a mí no me terminan de convencer, pues hacen que ese buen hacer que tiene todo el disco anteriormente, aquí en mi caso, pues hace que pierda un poco el interés. Yo creo que un disco de 40 o 45 minutos, quizás, quitando esos dos últimos temas o recortando un poco más, hubiera quedado como un grandísimo lanzamiento, y ahora pues tenemos un muy buen disco, pero quizás no un discazo. En cambio, a favor, también tenemos la portada, que la tienes aquí, aquí, un portadón, sencillo, pero efectivo, a mí me gusta un montón, y con un arte también muy interesante, un disco que viene en formato digipack, cosa que a mí personalmente me encanta, y que en el libreto pues vienen las letras en la parte, aunque no se ve enfocado, pero en la parte está más en blanco, vienen todas las explicaciones antes de cada uno de los temas, las fotos por aquí también, un poco los agradecimientos y toda la formación, y creo que es otro de los plus, otra de las cosas a valorar positivamente dentro de este disco. Y como siempre digo,
compra el disco, apoya a la banda comprándole el disco, si puede ser a ellos mismos, ellos estarán encantados de enviártelo a cualquier parte del mundo. Y nada más, si te gustó le das al like a esta reseña, a este vídeo, lo compartes con tus colegas, te suscribes si no lo has hecho y nos vemos en la próxima reseña y última de este año, porque en el último vídeo, en el siguiente, después de esa reseña, será la elección de lo mejor de este año para el canal de Master of the Universe, en el que, si has seguido aquí en las redes sociales y también aquí en el canal de YouTube, habrás visto que este año participas tú también en la elección de esos discos. Nos vemos la próxima semana en esta última reseña. ¡Hasta luego!